Una mañana helada de diciembre, el hombre más poderoso de Pittsburgh hizo un descubrimiento que lo perseguiría hasta su último aliento. Cornelius Vandermark, magnate del acero cuyo imperio se extendía por todo Pensilvania, descendió las escaleras de mármol de su mansión para encontrar algo que desafiaría toda lógica. El elegante vestido esmeralda de su esposa, perfectamente extendido sobre la alfombra persa del vestíbulo principal, aún tibio al tacto como si Evangeline acabara de quitárselo. La puerta principal permanecía cerrada desde adentro, todas las ventanas selladas contra el crudo invierno de Pensilvania, y ni un solo sirviente había visto u oído algo inusual durante la noche. Lo que hacía esta desaparición aún más perturbadora era que 3 miembros diferentes del personal doméstico habían visto a Evangeline ir a dormir apenas 4 horas antes, llevando exactamente ese mismo vestido. La investigación oficial duró solo 6 días. El Departamento de Policía de Pittsburgh, presionado por las conexiones políticas de Vandermark, cerró el caso citando evidencia insuficiente. Pero la verdad sobre lo que sucedió esa noche de diciembre era mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado, involucrando una red de espionaje industrial, secretos familiares y una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de la sociedad dorada de Pittsburgh. Lo que los investigadores nunca descubrieron fue que la desaparición de Evangeline era simplemente el acto final de un drama que se había estado desarrollando durante más de 2 años. Un juego mortal entre una mujer que buscaba justicia por el asesinato de su padre y un esposo cuyo imperio estaba construido sobre los huesos de sus enemigos. El invierno de 1887 encontró a Pittsburgh en el apogeo de su gloria industrial. Una ciudad donde las fortunas se forjaban en acero y carbón, donde las chimeneas de innumerables fábricas pintaban el cielo en tonos perpetuos de gris. El aire mismo parecía llevar el peso de la ambición y la desesperación, espeso con humo de carbón y los sueños de miles de inmigrantes que habían venido a América buscando su fortuna en los hornos ardientes de los molinos de Pensilvania. Era una ciudad de contrastes brutales, donde magníficas mansiones se alzaban a solo unas cuadras de tugurrios miserables, y donde un hombre podía ascender de la pobreza a una riqueza inimaginable, o caer de la gracia a una tumba sin marcar en cuestión de meses. La mansión Vandermark se alzaba como un testimonio de esta nueva aristocracia americana, una obra maestra del renacimiento gótico de 4 pisos que dominaba una manzana entera en la Quinta Avenida. Sus torres y torreones proyectaban largas sombras sobre el río Allegheny. El edificio era un monumento al exceso, con gárgolas de piedra tallada importadas de canteras francesas, ventanas de vidrio emplomado que representaban escenas de triunfo industrial, y un gran salón de baile que podía acomodar a 300 miembros de la élite de Pittsburgh. Cornelius Vandermark había construido su imperio de la nada, comenzando como un trabajador común en los molinos de acero, antes de revolucionar el proceso de producción con innovaciones que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de América. A los 52 años, era una figura imponente con cabello gris acero y ojos azules penetrantes que parecían ver a través de cualquiera que se atreviera a cruzársele en los negocios. El ascenso al poder de Cornelius no había sido logrado solo a través de la innovación. En el mundo despiadado de la América industrial de 1880, el éxito a menudo requería una disposición a emplear métodos que harían pausar incluso al varón ladrón más endurecido. Vandermark había aprendido temprano que los competidores podían ser eliminados a través de medios mucho más permanentes que la simple competencia de mercado. Un incendio estratégico aquí, una explosión de caldera allá, la misteriosa desaparición del ingeniero clave de un rival. Estas eran las herramientas de la guerra industrial en una época donde la supervisión gubernamental era mínima y el cumplimiento de la ley podía comprarse por el precio del fondo de campaña de un político. Su matrimonio con Evangeline Hardwell había sido el evento social de la década. Ella, la hija de una prominente familia bancaria de Boston, 20 años menor que él, con cabello castaño que capturaba la luz como cobre hilado y una risa que podía llenar un salón de baile completo. A los 25 años, Evangeline poseía el tipo de belleza refinada y educación sofisticada que la marcaba como miembro de la aristocracia del dinero viejo de Nueva Inglaterra. Hablaba francés y alemán con fluidez, tocaba el piano con habilidad casi profesional y había recibido la mejor educación disponible para mujeres de su clase social. Pero debajo de su exterior pulido,
yacía una inteligencia aguda y una brújula moral que, finalmente, la pondría en curso de colisión con el imperio criminal de su esposo. Para el invierno de 1887, aquellos que conocían íntimamente a la pareja susurraban que no todo estaba bien en el hogar Vandermark. Evangeline, una vez la pieza central brillante de la escena social de Pittsburgh, se había vuelto cada vez más retraída durante el año pasado. Pasaba horas sola en la extensa biblioteca de la mansión, escribiendo en un diario encuadernado en piel que mantenía cerrado en su escritorio personal con una pequeña llave de latón que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. La biblioteca misma era una habitación magnífica con estantes del suelo al techo que contenían más de 3.000 volúmenes. El personal doméstico, un grupo cuidadosamente seleccionado de 12 individuos que habían servido a la familia durante años, notó que había comenzado a tomar largos paseos a horas extrañas, a menudo regresando con botas enmadradas y una mirada distante en sus ojos verdes. Estos paseos frecuentemente la llevaban a través de los vecindarios de clase trabajadora de Pittsburgh, donde hablaba con las esposas e hijos de los trabajadores de los molinos, aprendiendo de primera mano sobre las condiciones peligrosas y los accidentes frecuentes que plagaban la fuerza laboral industrial de la ciudad. Margaret Sullivan, la ama de casa irlandesa, había supervisado las operaciones diarias de la mansión durante casi una década, después de inmigrar del County Cork durante la devastadora hambruna de la papa de la década de 1870. Era una mujer de inteligencia feroz y principios morales inquebrantables, cualidades que la habían hecho invaluable para el lugar Vandermark, pero que también la convertirían en un testigo crucial de los extraños eventos que rodearon la desaparición de Evangeline. Thomas Brennan, el jardinero escocés, había llegado a América con su esposa y 3 hijos en 1868, huyendo de la devastación económica que siguió a las limpiezas de las Highlands. Su conocimiento íntimo de cada pulgada de la propiedad revelaría señales perturbadoras de que alguien había estado usando la propiedad para propósitos mucho más oscuros de lo que cualquiera imaginaba. Charles Hanley servía como mayordomo de la mansión, una posición que requería que estuviera presente en todas las funciones sociales de la familia. Originalmente de Filadelfia, Henley había sido entrenado en las mejores tradiciones del servicio doméstico inglés y se enorgullecía de mantener los más altos estándares de discreción profesional. El Dr. Franklin Westbrook había servido como médico de la familia Vandermark durante más de 5 años. Graduado de la Escuela de Medicina de Harvard y miembro respetado de la comunidad profesional de Pittsburgh, había comenzado a notar cambios preocupantes en el comportamiento y condición física de Evangeline durante los meses previos a su desaparición. Los eventos de diciembre comenzaron como cualquier otra noche de invierno en el hogar Vandermark, con la rutina precisa que había gobernado la vida diaria en la mansión durante más de 5 años. Margaret Sullivan más tarde testificaría a la policía que había servido la cena al señor y la señora Vandermark en el comedor formal precisamente a las 7 de la noche, como era su costumbre. La comida esa noche consistió en faisán asado, verduras de invierno del invernadero de la propiedad y una botella de vino francés de la bodega privada de Cornelius. Margaret notó que Evangeline parecía inusualmente silenciosa durante la comida, apenas tocando su comida y respondiendo a la conversación de su esposo con solo breves asentimientos. Pero lo que impactó más al ama de llaves fue la forma en que Evangeline siguió mirando hacia las ventanas del comedor como si esperara ver a alguien acercándose a través de los terrenos cubiertos de nieve. Tenía la mirada de una mujer que sabía que algo terrible se acercaba. Margaret más tarde le diría al detective Samuel Crawford, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de la habitación, como si supiera que podría ser la última vez que la viera. Cornelius, por su parte, parecía estar de un humor inusualmente elevado esa noche, hablando animadamente sobre un nuevo contrato de acero que había asegurado con Pennsylvania Railroad. Pero Charles Henley notó que, a pesar de su comportamiento alegre, Cornelius siguió revisando su reloj de bolsillo durante la cena, comportamiento que sugería que estaba esperando que algún evento predeterminado ocurriera. A las 9:30, Margaret había ayudado a Evangeline a prepararse para dormir,
asistiéndola a ponerse al vestido de noche de seda esmeralda que a menudo usaba cuando entretenía en casa, aunque no se esperaban invitados esa noche. Este detalle más tarde desconcertaría a los investigadores, ya que Evangeline típicamente usaba ropa de dormir más simple cuando se retiraba. El vestido mismo era una impresionante creación importada de París a un costo de casi $500, con trabajo de cuentas intrincado que capturaba la luz de las lámparas de gas y creaba un efecto casi etéreo mientras Evangeline se movía. Margaret específicamente recordó haber elogiado el trabajo de cuentas intrincado del vestido y Evangeline había sonreído, la primera expresión genuina de felicidad que el ama de llaves había visto de su señora en semanas. Pero junto con esa sonrisa vino algo que perseguiría a Margaret por el resto de su vida. Evangeline la había abrazado, sosteniéndola fuertemente durante varios segundos largos, mientras susurraba: «Gracias por tu bondad, Margaret. Has sido como una madre para mí estos últimos años». Durante la preparación para dormir, Margaret también notó que Evangeline llevaba una pieza de joyería que nunca había visto antes, un pequeño medallón de plata en una cadena delgada alrededor de su cuello. Cuando Margaret comentó sobre él, Evangeline simplemente había dicho que contenía algo precioso que debía ser preservado, pero se negó a abrirlo o explicar su significado. Thomas Brennan, haciendo sus rondas finales del perímetro de la propiedad a las 11 de la noche, reportó haber visto una luz en el estudio privado de Evangeline en el segundo piso. A través de la ventana cubierta de escarcha, observó su silueta sentada en su escritorio, su pluma moviéndose constantemente a través del papel, en lo que parecía ser una escritura urgente, casi frenética. Este fue el último avistamiento confirmado de Evangeline Vandermark viva. A las 6 de la mañana, cuando Margaret llegó para comenzar sus deberes diarios, descubrió la puerta principal cerrada desde adentro, con el pesado serrocho de hierro firmemente en su lugar. Las 12 ventanas de la mansión en la planta baja estaban todas cerradas con pestillo, sus cerraduras no mostrando signos de manipulación. Margaret probó cada una personalmente y las encontró todas seguras. Las ventanas del segundo y tercer piso estaban demasiado altas para acceder sin una escalera, y Thomas confirmó que todas las escaleras permanecían en el garaje, sin perturbación y cubiertas con una delgada capa de nieve que había caído durante la noche. La nieve misma contaba su propia historia, una manta perfecta de blanco que no mostraba huellas u otros signos de perturbación alrededor del perímetro de la mansión. Si alguien hubiera salido de la casa durante la noche, lo habría hecho sin tocar el suelo. Pero fue el descubrimiento en el vestíbulo lo que detuvo el corazón de Margaret y envió a Charles Henley a buscar a Thomas. Ahí, dispuesto con precisión ceremonial, en la alfombra persa importada, yacía el vestido esmeralda de Evangeline. La tela estaba tibia cuando Margaret la tocó, como si Evangeline se lo acabara de quitar, y el aroma de su perfume característico de lavanda flotaba en el aire frío de la mañana, como el fantasma de su presencia. El vestido parecía haber sido removido con gran cuidado, yaciendo plano y perfectamente arreglado, como si estuviera siendo exhibido para la visualización. Ningún botón estaba rasgado, ninguna costura estaba dañada, y el delicado trabajo de cuentas permanecía intacto. Junto al vestido yacía una sola pieza de papel, una página arrancada del diario privado de Evangeline con solo 4 palabras escritas en su distintiva escritura: «La verdad debe sobrevivir». Había otros detalles más perturbadores. La alfombra persa debajo del vestido mostraba una ligera descoloración, como si hubiera sido limpiada recientemente. El aire en el vestíbulo llevaba no solo el aroma de lavanda, sino también un olor débil que Thomas más tarde describió como medicinal. Lo más desconcertante de todo era la condición de la joyería de Evangeline. Su anillo de bodas, un diamante masivo rodeado de esmeraldas, yacía en el suelo de mármol junto al vestido, pero el pequeño medallón de plata que Margaret había notado la noche anterior no aparecía por ningún lado. Cuando Cornelius fue despertado y traído abajo, su reacción desconcertó y perturbó a los servidores. En lugar del pánico o desesperación que uno podría esperar de un esposo que descubre a su esposa desaparecida, permaneció en el vestíbulo durante varios minutos largos,
mirando el vestido con una expresión que Margaret más tarde describió como más temerosa que sorprendida, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera. Aún más extraña fue la inmediata reacción de Cornelius. En lugar de exigir que los servidores buscaran la casa o llamaran a la policía, su primera acción fue enviar a Charles Henley a buscar a su secretario privado, un hombre nervioso llamado Arthur Peyton. Su segunda acción fue ordenar a Margaret que reuniera todos los papeles personales y diarios de Evangeline de su estudio. El detective Samuel Crawford, un veterano de 20 años del Departamento de Policía de Pittsburgh, fue asignado al caso, pero encontró sus esfuerzos obstaculizados a cada paso por lo que más tarde describiría como interferencia de partes desconocidas. Crawford era un policía honesto en una ciudad donde la honestidad era a menudo un lujo que el cumplimiento de la ley no podía permitirse. Las entrevistas iniciales con el personal doméstico revelaron varios detalles perturbadores que nunca llegaron al informe policial oficial. Margaret Sullivan le confió que, en las semanas previas a su desaparición, Evangeline había estado recibiendo visitantes misteriosos, hombres bien vestidos que llegaban después del anochecer y partían antes del amanecer, entrando por la entrada de servicio de la mansión. Thomas Brennan había notado que alguien había estado visitando regularmente la vieja casa de hielo de la propiedad, una estructura de piedra construida en la ladera detrás de la mansión. Había visto huellas frescas en la nieve que llevaban hacia y desde la casa de hielo en múltiples ocasiones, siempre las huellas de las pequeñas botas de una mujer. Cuando Crawford intentó cuestionar a Thomas sobre estas observaciones en detalle, el jardinero reveló algo aún más inquietante. En al menos 3 ocasiones había visto no solo las huellas de Evangeline llevando a la casa de hielo, sino también las huellas de una persona mucho más grande, alguien usando botas pesadas. Los intentos del detective Crawford de buscar la casa de hielo fueron bloqueados por el mismo Cornelius Vandermark, quien afirmó que la estructura era insegura. Cuando Crawford regresó 3 días después con los permisos necesarios, encontró que la casa de hielo había sido sellada con mortero fresco. Quizá más significativamente, Crawford descubrió que el diario privado de Evangeline, el libro encuadernado en cuero que los sirvientes habían visto escribiendo obsesivamente, faltaba de su escritorio cerrado. Cuando se le preguntó sobre el diario, Cornelius afirmó no tener conocimiento de tal libro. La investigación de Crawford tomó una nueva dimensión cuando comenzó a explorar el trasfondo de Evangeline. La familia bancaria Hartwell, una vez figuras prominentes en la sociedad de Nueva Inglaterra, aparentemente había sufrido una serie de desastres financieros en años recientes, que los habían reducido de riqueza e influencia a casi pobreza en menos de 5 años. El padre de Evangeline, Harrison Hartwell, había muerto bajo circunstancias misteriosas en Boston, oficialmente declarado un suicidio por ahorcamiento, aunque nunca se encontró una nota, y amigos de la familia insistían que no había mostrado signos de depresión o desesperación financiera. La investigación de Crawford reveló que Harrison había estado trabajando en exponer un esquema de fraude complejo que involucraba la manipulación de inversiones de la industria del acero en las semanas antes de su muerte. Este esquema, supuestamente, involucraba un consorcio de industriales de Pittsburgh que estaban usando información privilegiada sobre accidentes industriales planificados para manipular precios del acero. Aún más perturbador era el destino del hermano menor de Evangeline, Edmund Hartwell. Amigos de la familia afirmaban que había viajado a California para buscar su fortuna a finales de 1886, poco después de la muerte de su padre, aunque nadie podía proporcionar detalles específicos sobre su partida o su paradero actual. Los intentos de Crawford de rastrear los movimientos de Edmund Hartwell después de dejar Boston revelaron un patrón preocupante. Los registros del ferrocarril mostraron que un joven que coincidía con la descripción de Edmund había comprado un boleto a Chicago en noviembre de 1886, pero no había registro de él continuando a California.
El descubrimiento más escalofriante que Crawford hizo durante su investigación fue un patrón de ataques financieros similares dirigidos a otras familias prominentes en toda Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio. En cada caso, las familias objetivo habían poseído negocios relacionados con el acero o habían estado involucradas en investigar condiciones laborales. Las notas privadas de Crawford de este periodo revelan su creciente comprensión de que la desaparición de Evangeline Vandermark no era un incidente aislado, sino más bien el más reciente en una serie de eliminaciones diseñadas para proteger una conspiración que había estado operando durante al menos una década. Su investigación había descubierto evidencia de lo que parecía ser una organización secreta de líderes industriales que habían asesinado sistemáticamente su camino al dominio de la industria del acero de América, dejando atrás un rastro de accidentes convenientes, suicidios y desapariciones. El alcance de esta conspiración era asombroso. La investigación de Crawford sugería que el Círculo de Pittsburgh, como había comenzado a llamar a la organización, había sido responsable de las muertes de al menos 37 personas durante los últimos 10 años, incluyendo rivales comerciales, periodistas investigativos, organizadores laborales y miembros de la familia que habían poseído conocimiento peligroso. 3 meses después de la desaparición de Evangeline, una explosión masiva en Obras de Acero Consolidadas, una instalación propiedad del principal competidor de Vandermark, mató a 17 trabajadores y destruyó casi la mitad de la fábrica. Lo que hizo esta tragedia particularmente relevante al caso de Evangeline fue un descubrimiento hecho por uno de los trabajadores sobrevivientes, Patrick O'Connell. Mientras ayudaba a limpiar escombros del sitio de la explosión, encontró una cartera de cuero parcialmente quemada que contenía documentos que parecían detallar las debilidades estructurales de varios molinos de acero de Pittsburgh. Más impactante de todo, la escritura en varios de estos documentos era distintivamente femenina, escrita en la misma elegante caligrafía que Margaret Sullivan reconoció de la correspondencia de Evangeline. Los documentos en la cartera representaban meses de estudio y preparación cuidadosa. Incluían planos de piso detallados de múltiples instalaciones industriales, anotados con notas sobre procedimientos de seguridad, horarios de turnos y tiempo óptimo para varios tipos de sabotaje. O'Connell llevó estos documentos al detective Crawford, quien para este tiempo había estado continuando discretamente su investigación a pesar de órdenes oficiales de cerrar el caso. El examen reveló que los documentos contenían información detallada sobre las vulnerabilidades de las obras de acero consolidadas. Varios de los papeles contenían correspondencia entre alguien identificado solo como E.B. y otra persona referida como E.H. El tono de estas cartas era conspiratorio y urgente, discutiendo planes para exponer el círculo y traer justicia por padre. Durante los últimos 18 meses, 7 diferentes molinos de acero, minas de carbón e instalaciones de manufactura en Pensilvania habían sufrido accidentes misteriosos. En cada caso, la instalación dañada era propiedad de uno de los competidores de Cornelius Vandermark. El patrón de estos incidentes era tan consistente que Crawford comenzó a sospechar que eran parte de una campaña coordinada de terrorismo industrial diseñada para eliminar competencia. La investigación de Crawford reveló que el Círculo de Pittsburgh había estado operando durante al menos 15 años, comenzando como una alianza informal entre 3 grandes productores de acero. Con el tiempo, la organización había crecido para incluir propietarios de minas de carbón, ejecutivos de ferrocarriles, funcionarios bancarios e incluso abogados prominentes y políticos. La investigación sobre la historia familiar de Evangeline reveló que a su padre, Harrison Hartwell, había tropezado con evidencia de las actividades del Círculo de Pittsburgh mientras investigaba irregularidades en inversiones de la industria del acero. Harrison había estado preparándose para exponer la conspiración cuando fue asesinado con su muerte escenificada para parecer suicidio. Edmund Hartwell había logrado escapar de Boston antes de que los operativos del Círculo pudieran eliminarlo.
Las notas privadas del detective revelan su creciente entendimiento de que Evangeline había aprendido sobre el verdadero destino de su familia y había estado conduciendo su propia investigación desde dentro de su matrimonio. Cuando Crawford discretamente visitó una propiedad remota en el condado de Westmoreland que había sido comprada por compañías ficticias conectadas a Vandermark, encontró signos de habitación reciente. En el pequeño estudio de la casa, descubrió lo que parecía haber sido el centro operacional para una investigación extensa sobre las actividades del Círculo de Pittsburgh. Las paredes estaban cubiertas con mapas de Pensilvania mostrando las ubicaciones de accidentes industriales, recortes de periódicos detallando explosiones inexplicadas y árboles familiares conectando a la élite industrial de Pittsburgh. El estudio también contenía una extensa colección de fotografías, documentos y correspondencia que proporcionaba evidencia abrumadora de las actividades criminales del Círculo de Pittsburgh. Había registros financieros detallados mostrando cómo la organización había manipulado precios del acero. En el sótano de la granja, escondido detrás de una pared falsa, Crawford descubrió una pequeña cámara conteniendo docenas de fotografías y documentos adicionales. Entre estas fotografías, había una que hizo que las manos de Crawford temblaran. La imagen mostraba el interior de la sala de calderas de las obras de acero consolidadas, con puntos estructurales específicos marcados en tinta roja y notas escritas en la escritura de Evangeline. Las implicaciones eran asombrosas. Sugería que Evangeline no solo había descubierto los planes del Círculo de Pittsburgh para el ataque, sino que realmente había participado en su planificación. Pero el examen cuidadoso reveló una verdad más compleja. Evangeline había estado involucrada en planificar la explosión, pero no como participante dispuesta. Correspondencia adicional reveló que Evangeline había sido coaccionada a proporcionar inteligencia sobre instalaciones competidoras bajo amenaza de daño a su hermano desaparecido, Edmund. El Círculo había estado usando la vida de Edmund como palanca para forzar la cooperación de Evangeline, mientras ella secretamente documentaba todo. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando Crawford descubrió correspondencia entre Evangeline y un hombre identificado solo como E.H. Estas cartas revelaron que Edmund estaba muy vivo, pero viviendo bajo una identidad asumida mientras ayudaba a su hermana a reunir evidencia contra el Círculo de Pittsburgh. Las cartas detallaban un plan complejo para exponer la conspiración, pero el plan había sido descubierto antes de que pudiera ser implementado. Cornelius había aprendido sobre las actividades de Evangeline y la había confrontado en la noche del 12 de diciembre. La confrontación que sellaría el destino de Evangeline Vandermark comenzó exactamente a las 11:47 p.m., cuando Cornelius entró en su estudio sin tocar. Evangeline levantó la vista de su escritura para encontrar a su esposo parado en la entrada, su rostro una máscara de furia fría. Detrás de él estaban dos otros hombres que reconoció como miembros de lo que ahora sabía se llamaba el Círculo de Pittsburgh. ¿Realmente pensaste que no descubriría tu pequeña investigación?, preguntó a Cornelius, su voz conteniendo una amenaza silenciosa. En su mano sostenía copias de las fotografías que había tomado, los documentos que había robado y, más condenante de todo, la correspondencia con su hermano Edmund. Lo que siguió fue una jugada final desesperada mientras Evangeline se dio cuenta de que sus meses de planificación cuidadosa habían sido descubiertos. Se había preparado para este momento sabiendo que su evidencia estaba seguramente escondida y que Edmund continuaría su trabajo incluso si ella no sobrevivía. La verdad sobre el destino de Evangeline Vandermark permanecería oculta durante más de 3 décadas, sellada por ladrillo y mortero en la oscuridad de su propio home. Tomaría un descubrimiento inesperado para finalmente traer los secretos oscuros de la élite industrial de Pittsburgh de vuelta a la luz. Los años entre 1888 y 1921 pasaron como un silencio pesado sobre el distrito industrial de Pittsburgh. El Círculo de Pittsburgh continuó sus operaciones con incluso mayor secreto, su poder consolidado por la eliminación de sus amenazas más peligrosas. Cornelius Vandermark creció más rico e influyente, eventualmente sirvió en las juntas de bancos importantes y compañías de ferrocarriles. Para todas las apariencias externas, era la imagen del éxito industrial. Pero aquellos más cercanos a él notaron cambios. Los sirvientes uzulaban que se había vuelto frío y paranoico, instalando nuevas cerraduras y medidas de seguridad en toda la mansión. Durante la renovación de la vieja mansión Vandermark en 1921,
trabajadores de construcción descubrieron una cámara sellada detrás del panelamiento de roble de la biblioteca. El descubrimiento fue hecho puramente por accidente cuando los trabajadores notaron que las dimensiones de la biblioteca no coincidían con las medidas externas del edificio. Dentro de esta habitación oculta, encontraron lo que parecía ser el archivo completo de evidencia de Evangeline contra su esposo y sus asociados. La cámara contenía más de 200 documentos, fotografías y correspondencia personal que pintaba un cuadro horrorizante de asesinato sistemático disfrazado como accidentes industriales. La documentación era tan comprensiva y detallada que habría sido suficiente para asegurar condenas criminales contra docenas de figuras prominentes si hubiera sido descubierta durante sus vidas. El archivo también contenía evidencia fotográfica de reuniones del círculo, aparentemente tomadas por Evangeline usando una cámara oculta durante reuniones sociales en la mansión Vandermark. Estas imágenes mostraban prominentes industriales de Pittsburgh, líderes políticos y funcionarios del cumplimiento de la ley planeando actos específicos de sabotaje. Pero el descubrimiento más impactante fue la entrada final del diario de Evangeline, escrita la noche de su desaparición. La entrada final fue escrita en una mano obviamente temblorosa, describiendo cómo había confrontado a Cornelius con su evidencia más temprano esa noche, exigiendo que cesara sus actividades asesinas. Me dijo que había servido mi propósito, que la destrucción de mi familia había sido meramente el primer paso en demostrar las consecuencias de oponerse a él. Dijo que mi matrimonio no había sido nada más que una transacción comercial, una manera de ganar legitimidad, mientras destruía rivales potenciales. Pero ahora, dijo, me había convertido en una responsabilidad que ya no podía ser tolerada. El diario reveló que Cornelius había dado a Evangeline una elección que no era elección en absoluto: desaparecer silenciosamente y vivir en exilio bajo una nueva identidad, o enfrentar el mismo destino que las docenas de otras víctimas del círculo de Pittsburgh. Trabajando con su hermano Edmund, quien efectivamente había estado viviendo en secreto en Chicago bajo una identidad asumida, había desarrollado un plan elaborado para fingir su propia muerte, mientras aseguraba que evidencia de la conspiración eventualmente sería descubierta. El plan involucraba usar los pasajes ocultos de la mansión para escenificar su desaparición, mientras realmente permanecía oculta dentro del edificio lo suficiente para completar su documentación. El vestido esmeralda dejado en el vestíbulo había sido una misdirección deliberada, destinada a sugerir circunstancias sobrenaturales. En la noche del 12 de diciembre, Evangeline había usado un sistema de pasajes ocultos dentro de la mansión que había descubierto durante su investigación y que Cornelius había usado para reunirse secretamente con sus coconspiradores. Pero el plan de Evangeline tenía una falla fatal. Había subestimado no solo la crueldad de su esposo, sino también su conocimiento detallado de la arquitectura oculta de la mansión. Los pasajes secretos que ella había creído le proporcionarían su ruta de escape realmente habían sido diseñados bajo la supervisión directa de Cornelius. La entrada del diario se cortó abruptamente en medio de una oración, pero la evidencia física encontrada en la cámara contó el resto de la historia. Evangeline había logrado sellarse dentro de la habitación oculta con su archivo de evidencia, pero su escondite se había convertido en su tumba cuando Cornelius y sus asociados descubrieron su ubicación. Los trabajadores que descubrieron la cámara oculta de Evangeline encontraron más que solo documentos y fotografías. En la esquina lejana de la habitación, ocultos bajo una pila de cortinas comidas por polillas, descubrieron restos humanos. Los restos esqueléticos de una mujer, aún llevando fragmentos de un vestido de seda esmeralda y joyería que coincidía con las descripciones de los efectos personales de Evangeline. Un medallón encontrado con los restos contenía una fotografía de Harrison Hartwell y una inscripción que decía: «Para mi amada hija Evangeline, que siempre luches por la justicia, sin importar el costo. Padre, 1882». El informe del examinador médico sugirió que la mujer había muerto de un golpe en la cabeza consistente con asesinato.
El posicionamiento del cráneo y la presencia de heridas defensivas en los huesos del brazo sugirieron que Evangeline había luchado desesperadamente por su vida. Pero quizás más significativo que la causa de muerte fue evidencia sugiriendo que Evangeline había sido emparedada viva en la cámara, atrapada mientras era sellada desde afuera por sus asesinos. Arañazos en las paredes indicaron que había tratado de abrir su camino hacia afuera. Lo más desgarrador de todo fue un mensaje final que Evangeline había logrado raspar en el piso de madera usando lo que parecía ser una pieza de su joyería. El mensaje era breve pero claro. Edmund, el círculo continúa. Deténganlos. Justicia para padre. E.V. 1887. El descubrimiento de los restos de Evangeline y su archivo de evidencia provocó una investigación renovada sobre las actividades del Círculo de Pittsburgh, llevando a la exposición de una conspiración que había controlado el desarrollo industrial de Pensilvania durante más de 4 décadas. La investigación fue liderada por agentes federales trabajando bajo la dirección del fiscal general Harry Daugherty, que reconoció que el alcance de la conspiración requería intervención federal. Los documentos encontrados implicaban a docenas de familias prominentes en asesinato sistemático, fraude y espionaje industrial. La investigación federal reveló que el Círculo de Pittsburgh había sido responsable de las muertes de al menos 93 personas durante un periodo de 30 años, incluyendo rivales comerciales, organizadores laborales, periodistas investigativos, políticos honestos y miembros de la familia que habían poseído conocimiento peligroso. Edmund Hartwell, ahora viviendo bajo el nombre Edward Harrison en Los Ángeles, fue contactado por investigadores federales y confirmó muchos de los detalles encontrados en el archivo de su hermana. Reveló que él y Evangeline habían estado trabajando con un pequeño grupo de reformistas para exponer las actividades del Círculo de Pittsburgh. Evangeline sabía que estaba caminando hacia una trampa esa noche, Edmund le dijo a los investigadores, pero creía que su evidencia eventualmente sería encontrada y que la justicia sería servida, incluso si tomaba décadas. Estaba dispuesta a sacrificarse para asegurar que la verdad sobreviviera. La investigación también reveló el destino del detective Samuel Crawford, cuya muerte había efectivamente terminado la investigación original. Crawford efectivamente había sido asesinado por operativos del Círculo, envenenado con una sustancia que imitaba los efectos de falla cardíaca. Pero quizás el resultado más significativo fue la exposición de corrupción que se extendía a los niveles más altos del gobierno. Varios senadores prominentes, congresistas y jueces federales fueron implicados en la conspiración. El escándalo resultante llevó a la investigación de corrupción más grande en la historia americana hasta ese momento. La industria del acero misma sufrió reformas significativas siguiendo la exposición de las actividades del Círculo de Pittsburgh. Nuevas regulaciones federales de seguridad fueron implementadas. Los sindicatos laborales ganaron protecciones legales y mecanismos de supervisión fueron establecidos para prevenir el tipo de violencia sistemática que había caracterizado el desarrollo temprano de la industria. La exposición del Círculo de Pittsburgh también llevó a cambios importantes en el cumplimiento de la ley y periodismo. Agencias federales ganaron nuevos poderes para investigar conspiraciones criminales interestatales, y los periódicos desarrollaron métodos más sofisticados para proteger fuentes e investigar corrupción corporativa. El caso se convirtió en una piedra de toque para periodistas investigativos a lo largo del siglo XX, demostrando tanto la importancia de investigación persistente como los peligros extremos enfrentados por aquellos que intentaron exponer organizaciones criminales poderosas. Los métodos de manipulación y violencia de la conspiración se volvieron mucho más difíciles de emplear cuando la conciencia pública creció y los mecanismos de supervisión fueron fortalecidos. La evidencia que Evangeline había arriesgado todo para preservar también inspiró a una nueva generación de reformistas y periodistas investigativos. La historia de Evangeline Vandermark también destacó las vulnerabilidades particulares enfrentadas por mujeres que intentaron desafiar instituciones poderosas dominadas por hombres durante el siglo XIX tardío. Su habilidad de reunir evidencia dependía en gran medida de su acceso a los asuntos comerciales de su esposo, acceso que podía ser revocado en cualquier momento.
Su coraje en usar esa posición privilegiada para exponer crímenes en lugar de simplemente disfrutar los beneficios de riqueza y estatus, demostró un compromiso moral que trascendía las expectativas convencionales de su clase social y género. Este misterio nos muestra cómo el poder y la codicia pueden corromper incluso las relaciones más íntimas, transformando el matrimonio de una sociedad basada en amor y confianza en un arma para manipulación y control. Evangeline Vandermark desapareció en la oscuridad de esa noche de diciembre, pero su determinación de revelar la verdad finalmente sobrevivió a sus asesinos y trajo una medida de justicia a sus víctimas, incluso si esa justicia llegó 3 décadas demasiado tarde. El caso también demuestra cómo actos individuales de coraje pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de su contexto inmediato. La investigación de Evangeline, conducida en secreto y con enorme riesgo personal, proporcionó la fundación para reformas que afectaron las vidas de miles de trabajadores. Quizás más importante, la historia de Evangeline sirve como recordatorio de que la búsqueda de justicia a menudo requiere que personas ordinarias hagan sacrificios extraordinarios frente al poder abrumador y la corrupción institucionalizada. Su disposición a arriesgar todo para exponer la verdad sobre los crímenes de su esposo, incluso sabiendo que el descubrimiento probablemente le costaría la vida, representa el tipo de coraje moral que ha impulsado el progreso a lo largo de la historia americana. El misterio de la desaparición de Evangeline Vandermark fue finalmente resuelto no a través de trabajo detectivesco brillante o ciencia forense avanzada, sino a través del simple paso del tiempo y la decadencia inevitable de las estructuras físicas que habían ocultado la verdad. Su voz, silenciada por violencia, finalmente habló otra vez, asegurando que su sacrificio no fuera olvidado y que las víctimas del Círculo de Pittsburgh recibieran la justicia que les había sido negada durante más de 3 décadas. La historia de Evangeline Vandermark permanece como testimonio del poder de la verdad para sobrevivir incluso los intentos más despiadados de supresión, y del coraje extraordinario que requieren aquellos que eligen confrontar el mal sin importar las consecuencias personales. En los pasillos del poder, donde la ambición sin límites se encuentra con la moralidad comprometida, su historia sirve como advertencia eterna de que la justicia, aunque retrasada, eventualmente encontrará su camino hacia la luz.